Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido, bienvenida. Estamos dando inicio al 15º episodio de La Última Palabra, este espacio político de conversación, de la contingencia, del acontecer político regional, y ahora nos vamos a centrar un poco en lo que es nacional. Aprobación del gobierno junto con lo que es el panorama previo a lo que va a ser el plebiscito de salida el 4 de septiembre. ¿Cómo lo evalúan las personas? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Eso y más fue lo que midió el Centro de Estudios Contextus en su última encuesta. Dos viejos conocidos justamente nos acompañan para conversar un poco de los datos y de lo que es esta última encuesta. Nuestros antiguos panelistas de La Última Palabra, Ernesto Reynoso y Enrique Cantero, investigadores de Contextus. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches por la invitación, Matías. Oye, trabajando por primera vez ahora de manera presencial, luego de que tuvimos toda una segunda temporada del programa político el año pasado, vía telemática. Adentrémonos un poco en lo que fue la última encuesta. Vamos a comenzar desde Ernesto, después Enrique. ¿Cuáles fueron las variables a medir finalmente en esta última encuesta? La población, cuántos encuestados y los días también en que se llevó a cabo el estudio. Sí, en relación a tu pregunta, Matías, te podría comentar que fueron tres variables las que se midieron. Por un lado, la primera variable apuntó a ver la aprobación del presidente Boric con su gabinete político, por así decirlo. Me refiero a la ministra Vallejo, Isquia Siches, Mario Marcel y Giorgio Jackson. En la segunda dimensión de la encuesta, la segunda variable, apuntó a ver la evaluación al producto del documento generado por la Convención Constitucional y la evaluación al trabajo también de ellos. Y en una tercera parte estamos hablando del plebiscito de salida, en donde se analiza la percepción hacia el día 4 de septiembre y también una intención de voto al respecto. Perfecto. Más o menos, ¿cuál fue el rango etario en el que se midió, cantidad de personas encuestadas? Porque hay que focalizar que esto fue una encuesta que se llevó a cabo en la comuna de Talca. Sí, yo solamente para finalizar, porque eso no te lo respondí, fueron 387 personas encuestadas. Ya. Fue una encuesta presencial, se realizó los días jueves 7, viernes 8, lunes 11 y martes 12 de julio, fueron 4 días. Un equipo de 8 encuestadores con 2 supervisores en terreno aplicaron las 387 encuestas. Y en relación a tu pregunta con respecto a los rangos etarios, primero el tema de la variable sexo, un 53% de la muestra fueron mujeres y casi un 47% hombres. Y en relación a los tramos etarios se mantuvo los rangos, los estratos de manera más o menos estable, siendo el primer rango de 18 a 29 años con un 28% y después 25% para 30 a 44 años y finalmente 21% 60 años y más. Perfecto. Hay un cruce de variables que vamos a estar profundizando un poco más relacionados justamente con lo que es la Constitución. Enrique, abordemos un poco el tema de la aprobación presidencial. Lo primero que vamos a conversar durante esta noche. 51,4% es lo que finalmente desaprueba la gestión de el actual mandatario Gabriel Boric, algo que va en línea con otras encuestas a nivel nacional que realizan en Santiago, encuesta CADEM, encuesta Pulso Ciudadano, que igual la aprobación, en este caso la desaprobación está sobre el 50%, 48% en algunas. ¿Qué índices finalmente pueden o están gatillando este resultado tan alto en lo que es desaprobación? Bueno, yo creo que se debe a varios factores. Creo que el principal es uno que hemos estado viendo y siguiendo por las noticias, también noticias internacionales, que son la inflación que hay no tan solo en Chile, sino que en varios países de Europa, en Estados Unidos. La guerra, que también de alguna manera ha influido en lo mismo, ¿cierto? En la pospandemia. Donde se alteraron los mercados de varios países. Bueno, acá, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta la importación de los vehículos de China que se venía dando de una forma bastante constante y regular, hoy día ya no están llegando. Así que yo creo que se conjugan varios elementos, además del elemento interno, digamos, de lo que estamos viviendo hoy día como país, ¿cierto? En materia de seguridad, por sobre todo. En materia de seguridad y en materia de cuál va a ser también nuestra ley
política general que va a regir los próximos años también, que digamos, la incertidumbre que está causando también lo que viene en septiembre, ¿cierto? Con el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Entonces es multifactorial y yo creo que a eso se debe también la poca, o sea, la alta desaprobación que tiene el presidente Boric. Perfecto. La misma consulta para Ernesto, si nos da Sí, una mirada similar. Sí, más que nada, lo que pasa es que escuchando a otros analistas en Santiago del ámbito de la sociología, hoy día vive una sociedad que tiene mucho descontento, ¿ya? Y los actores políticos reciben ese descontento. O sea, si uno lo mira un poquito, haciendo un poco de historia, Gabriel Boric cuando comenzó su mandato tenía un alto nivel de aprobación. Algunos analistas decían que iba a durar 3 meses o 6 meses, digamos, y duró menos de lo proyectado. ¿Por qué? Porque hay mucho descontento ciudadano, como dice Enrique, por temas externos, pero también internos, digamos. O sea, la gente despliega su malestar hacia los actores políticos y claramente hay variables significativas como el tema de la seguridad pública, que es el gran tema a nivel país, digamos, en el sur, con el tema de los pueblos originarios, por así decirlo, o en el norte con el tema de la migración, y también dado porque hay figuras de gobierno que a lo mejor no han estado a la altura quizás de lo esperado, y eso también incide en la aprobación del presidente, porque estamos hablando que es un conjunto de elementos que se evalúan en el fondo. Ahora, el mismo sentido de inmediatez que existía previo a la segunda vuelta, ¿no? O ya una vez que fue la segunda vuelta, Gabriel Boric ya era el ganador, digamos. Mucha gente se acercaba dando a entender o planteándole problemáticas sociales puntuales. Y se comenzó a generar este sentimiento de inmediatez, desde que asumiera quizás iban a cambiar muchas cosas de inmediato. Sumado a eso, quizás a esta medida de cerrar la fundición de Ventanas, claro, lo cual generó también una división, algunos que lo apoyaban desde el punto de vista medioambiental, otros que lo criticaban en el sentido de lo que es el desempleo que iba a provocar esto. Claro. ¿Son factores también a considerar en lo que es la... O sea, yo sé que Enrique tiene algo que decir al respecto, pero claramente sí. Me recuerdo hace 3 semanas atrás, haciendo alusión a lo que tú manifiestas, el tema de Ventanas fue un tema, pero también lo que ocurrió en alguna medida con el gabinete Irina Caramano. O sea, han habido temas comunicacionales que han gatillado ciertos descontentos ciudadanos. La gente está muy exigente. Y también pasaba porque el gobierno del presidente Boric se planteó como un gobierno que iba a generar cierta igualdad en varios ámbitos, y la gente en esa exigencia de repente dice, chuta, ustedes nos plantearon algo y están haciendo lo contrario, digamos. Ahora, con respecto al cierre de Ventanas, ahí quiero dejar a Enrique más ligado al tema medioambiental. De la antropología. Enrique. Claro, pero Enrique tiene una mirada con respecto a eso, me gustaría... Sí, no, con respecto específico al tema de cierre de Ventanas, efectivamente hay un presidente que hoy día se enfrenta a una tensión que también tiene Chile desde hace tiempo, ¿no? que es el tema de cómo podemos de alguna manera conjugar el tema del crecimiento económico, el empleo, con el cuidado del medio ambiente. Junto con el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Que esto es una aspiración justamente de este gobierno, ¿no? de poner de alguna manera que la naturaleza, ¿cierto?, también tiene su espacio y que no tiene que existir este sacrificio de los entornos naturales en pos del tema económico. Entonces, ahí hay un choque de valores también, que yo creo que Chile tiene que revisar, porque efectivamente tú te das cuenta que los entornos, ¿cierto?, medioambientales se están dañando. Tienes ahora el tema del cambio climático, que es una cuestión a nivel mundial. Entonces, efectivamente, hoy día hay que replantearse también y decir, bueno, ¿vale la pena sacar un glaciar por sacar oro? ¿Vale la pena, digamos, ese sacrificio de que ya no exista ese afluente de agua permanente que aporta a las comunidades en pos de una cuestión económica que probablemente también contamine, que va a producir algún efecto en lo macroeconómico, pero que en definitiva es un daño al medio ambiente? Entonces yo creo que son cosas que se tienen que replantear también en el futuro. Perfecto. Vamos a pasar ahora a otra variable, por si acaso van a estar pasando ahí algunas gráficas que son las mismas que... Esto a todo esto, se me olvidó mencionar en la presentación. Son
datos recién salidos del horno. Se publicó durante esta mañana nada más la encuesta. Hoy día a las 12 del día. A las 12 del día, sí. Así que lo estamos analizando en la primicia. Así que agradecemos también la preferencia de exhibirlos acá en el programa. Vamos ahora a lo que es la aprobación, desaprobación de algunas figuras políticas dentro del gabinete de Gabriel Boric. Isquia Siches, Mario Marcel, Camila Vallejo y Giorgio Jackson son los que más aparecen en los medios nacionales, son rostros conocidos ya para las personas, muchos de ellos también porque ya tenían una carrera política. Mario Marcel viene de ser presidente del Banco Central, Camila Vallejo y Giorgio Jackson eran diputados, y Isquia Siches, presidente del Colegio Médico, que estuvo muy también contingente durante todo lo que ha sido la pandemia. Comenzamos por la ministra del Interior, donde se genera quizás la desaprobación más grande dentro de estos cuatro personajes. La más baja. Claro, la más alta de desaprobación, claro, más baja de aprobación. De aprobación, claro. 55,8% de desaprobación. Ministra, que ya han intentado llevar a cabo 2 acusaciones constitucionales con ella. ¿Cómo lo vemos desde ese punto de vista, Enrique? Opa, Enrique de fuera. No, más que nada, la ministra Siches es una buena ministra desde mi perspectiva política, por así decirlo, pero yo siento que, es una opinión personal, más allá de lo que diga la encuesta, creo que ella tiene más habilidades en otro ámbito, más que en el tema de seguridad pública. ¿Qué sería de salud en este caso? Salud u otra, pero el tema de seguridad pública es un tema complejo, porque trabajar en seguridad pública implica, como se dice vulgarmente, estar apagando incendios casi todos los días en el ámbito político. Hay que tener mucho manejo jurídico y trabajo con las policías, con las fiscalías, entonces no es un trabajo menor. ¿Ya? Tú puedes tener muy buen funcionamiento como presidente del Colegio Médico, que es un ámbito de la salud, y ella como doctora puede incidir en esas variables, pero ya cuando me meto en un área que tiene que ver con justicia, con seguridad pública, con el descontento ciudadano, con los portonazos, con la migración, con el robo de madera, o sea, es casi infinito, digamos. Con el paro de los camioneros. Con el paro de los camioneros. Se dio este ultimátum, ¿no? O sea, del gobierno. En ese ámbito, para mí, debería haber gente que tuviera otro perfil. No estoy desmereciéndola, solamente que creo que siempre he tenido la impresión, a lo mejor, ella no tuvo la claridad absoluta de dónde iba a llegar, digamos, porque me llama la atención, porque es un puesto muy complejo. Para mí, por lo menos, como visión política, creo que después del presidente es el más complejo en el fondo. Sí. Junto con quizás salud, educación, claro. Son siempre las carteras más complejas, claro. Vocería también. Claro, pero también asimilando que el ministro del Interior se asume que es como el segundo a bordo. Claro, entonces, el vicepresidente. Claro, y trabaja con las policías, que las policías, recuerda tú, que venían de un desmedro, o sea, Carabineros venía con una alta desaprobación ciudadana, entonces se generó como un híbrido ahí bastante especial, en donde en una primera parte había una crítica, pero después se generó un apoyo, entonces eso también se disocia un poco y claramente eso también pasa en su aprobación final, digamos. Vamos a la gestión también de la secretaria general de gobierno, Camila Vallejos, que es la mejor evaluada dentro del gabinete, al menos dentro de estos 4 personajes que se midió en la encuesta. Un 49,4% aprueba la gestión de Camila Vallejo, Enrique. Sí, bueno, yo creo que se debe a las habilidades naturales, digamos, o adquiridas que tiene Camila Vallejos, que la ha venido demostrando desde que era dirigente, digamos, luego ya parlamentaria, y que hoy día le toca tomar este cargo que no es tan complejo como el del Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio del Interior es un verdadero fierro caliente, yo creo que país que Siches o para cualquiera, digamos, bajo el contexto actual, digamos. Y creo que esas habilidades ya le han permitido sacar adelante, digamos, esta vocería de gobierno. Eso es muy clara para explicar generalmente a los periodistas que la rodean, digamos, y que la acosan con preguntas. Ella sale jugando. Sale jugando, digamos, en la jerga futbolística. Sí, en jerga futbolística, y yo creo que a eso se debe, a sus habilidades comunicacionales principalmente, se debe que esté con esa evaluación, digamos. Claro. Y me imagino que también hay un tema estratégico atrás de esto, ¿no? O sea, que hay una planificación previa de las cosas que ella tiene que salir a decir. Eso seguramente es un equipo con el que ella trabaja que está haciendo las cosas bien.
Perfecto. Vamos con el siguiente, Giorgio Jackson, secretario general de la presidencia, el hombre que en este caso tiene que mediar ahí harto con el Congreso, con la Cámara de Diputados, con el Senado. 39% aprueba la gestión, 43,9% lo desaprueba, un 17,1% no quiso responder o no sabe. Sí, la figura de Jackson quizás se ha visto como una baja en la notoriedad pública, digamos, porque él se ha dedicado más al trabajo más político en el Parlamento, digamos. Pero claramente tiene una aprobación considerable, cercana a los 40 puntos, y su desaprobación anda en los 44 puntos, por lo tanto, yo creo que la gente reconoce en él un patrón importante en la política de gobierno, porque finalmente es uno de los manos derechas del presidente que le ayuda a impulsar proyectos de ley o algunos lineamientos que quieren implementar como gobierno. Por lo tanto, un 39% es coherente a lo que se ha venido haciendo en el fondo. Perfecto. Vamos con el último, Mario Marcel, el hombre de Hacienda. La Plata. De La Plata, en este caso. Y de las corbatas, además. Sí. Y de las corbatas, sí, también sí. Tiene varias ahí fanaticadas por los tipos de corbata que usa. 44,8% lo aprueban. Digamos, la gestión que ha tenido ha sido, desde mi punto de vista al menos, impecable en el sentido de manejar lo que es el tema de inflación. Es una figura también que ha aparecido mucho últimamente en entrevistas en medios, justamente por lo que es materia económica, lo que es este próximo bono invierno también, el aumento del sueldo mínimo. Bueno, hay varios factores que se mezclan aquí en la figura de Mario Marcel, el segundo mejor evaluado del gabinete. Sí, bueno, yo creo que se debe a la transversalidad de Mario Marcel. O sea, era ya, como tú dijiste, había sido presidente del Banco Central en la administración anterior. Ha logrado de alguna manera mantener el buque a flote. Económicamente, ¿cierto? Ha tomado algunas medidas que han sido urgentes y necesarias, digamos, para mantener la economía, además de los bonos y cosas en las que ha estado trabajando. Pero yo creo que la percepción general de la ciudadanía es que, a pesar de las dificultades externas que estamos viviendo hoy día y también de las internas, de alguna manera él se ha logrado hacer cargo de la cartera y, como te digo, también tiene cierta transversalidad, no tan solo en el oficialismo, sino que también en lo que es la oposición. Entonces, ha estado ahí manteniendo, como te digo, el buque flotando. Y eso es importante bajo las condiciones actuales que estamos viendo, tanto en el panorama nacional como internacional. Claro. Vamos a pasar ahora de tema. Esto era al menos lo que se midió en el ámbito de gobierno, algunas figuras políticas que ya las conversamos. Otro de los puntos fue el trabajo de la convención. Vamos a estar profundizando esto un poquito más adelante en el segundo bloque, pero vamos con finalmente la nota con la que los talquinos evaluaron el trabajo de la convención. Un 4,08, como aprobando pero a rajuñones. ¿Repercuten, consideran ustedes, los hechos negativos por sobre los positivos para que la gente tome digamos, esta evaluación para el trabajo de estos 155, después 154 constituyentes? O sea, lo veníamos conversando con Enrique y lo conversamos ayer también, cuando analizamos los datos con el equipo, y claramente, o sea, la gente tiende a tipificar lo negativo, ¿ya? Por ejemplo, el caso Rojas Vade, que fue lo primero, claro, o el convencional que votó desde la ducha, y varios eventos más, gente votando con disfraz, o ese tipo de situaciones que rompen un poco la lógica de la política antigua, por así decirlo, del Parlamento, con la chaqueta, la corbata, los formalismos, por así decirlo. Por lo tanto, la gente muchas veces lo vio como un ámbito algo folclórico, por decirlo menos. Y eso también da cuenta que igual estamos en un país muy tradicionalista todavía. ¿Ya? Tenemos rasgos o ímpetus modernos, pero lo tradicional se mantiene y la visualización hacia la convención pasa con eso. Y la nota finalmente, como tú bien dices, una nota RA. Nosotros no le quisimos aproximar al 4.1 y dejamos 4,08 porque era la nota que dio. Pero una aprobación con lo justo. Nos dijeron en una entrevista un ratito atrás, la radio decía, cuando uno estaba en el colegio, dijo el periodista, y aprobaba con lo justo. Bueno, yo creo que claramente la convención aprueba con lo justo, pero yo creo en el fondo que hubo un trabajo bien estructurado. El tema está que muchas veces el trabajo bien hecho, por así decirlo,
no genera puntos mediáticos significativos, o sea, la gente no lo aprecia como tal y se queda con lo negativo. Por ejemplo, esta misma convencional Marinovich, si no me equivoco. Claro, porque finalmente las chambonadas fueron de ambos lados. Claro, pero del ella, sector independiente, de la derecha. Pero para mí, ella fue una agente que taponeó el desarrollo de la convención y paralelamente utilizó un lenguaje muy vulgar para con salidas de madre y todo. deslegitimar el trabajo de la convención. Eso no es casual. Esa salida de madre para mí fueron temas intencionados que la finalidad era seguir bajándole la calificación a la convención en el fondo. Y de lo cual después no se arrepintió tampoco, en su cuenta de Twitter dijo que no... Es que yo tengo la impresión que ella siempre tuvo un rol muy de ajedrez ahí, en el fondo era desestabilizar. Y lo logró. Y eso también fue en desmedro de la convención. O sea, si se hubiera informado correctamente el trabajo de los convencionalistas, que fue significativo, la gente que ha podido ver el documento en algún detalle, ha podido ver que, si bien es cierto que no es una tesis doctoral de Harvard, digamos, es un documento bastante coherente, ¿ya? Tiene algunas debilidades en algunos puntos, pero es totalmente mejorable. Quizás lo vamos a conversar más adelante, sí. pero para cerrar la idea, la nota en relación a toda esta percepción ciudadana en torno al trabajo de la convención. Enrique, la misma consulta. ¿Repercuten más los hechos negativos que los positivos? Porque positivo, por ejemplo, pudo haber sido no excederse en el plazo que establecieron para trabajar. Claro. Eso yo creo que hubiese sido un golpe tremendo, no alcanzar, digamos, con el tiempo que se le había, que eran estos 9 meses y la extensión, ¿no? Sin embargo, se cumplió el plazo en lo determinado. Bueno, hubo también por parte de convencionales de derecha cuando se presentó el primer borrador, ¿no? Cuando fue en las ruinas en el norte, que tampoco sí. Consideraron que era un gasto innecesario. Sí, bueno, efectivamente se pudieron haber hecho mejor las cosas, ¿no? Pero también, bueno, un grupo grande de personas que, digamos, hay varias personalidades distintas ahí también, entonces si a algún convencional se le ocurrió ir a disfrazado o qué sé yo, o votar desde la ducha, son cosas que son difíciles de prever, digamos, o sea, porque esas cosas es difícil ponerlo en el reglamento, o sea, que nadie vaya a votar de la ducha, que nadie se disfrace, son cosas que nadie se las imagina, entonces no se reglamenta. Claro. Pero tiene estas situaciones, estas cosas, digamos. Pero yo creo que lo importante es el producto que se le da al final, que fue es un trabajo muy a la chilena también, o sea, a pesar de todas estas dificultades que tiene y cosas como pintorescas entre medio, finalmente se entrega un trabajo que para mí es aceptable y que, como dices tú, tiene algunas cosas positivas como parte del contenido que tiene la misma nueva Constitución y haber cumplido los plazos y que no haya habido cosas más graves ahí entre medio, o sea, salvo excepciones como lo de Roja Bade, digamos, que fue un engaño público, pero más allá de eso, pero como decíamos, la gente se tiende a quedar con lo malo. Bueno, esto para cerrar entonces el primer bloque. El segundo vamos a estar profundizando, para que se quede en la sintonía, un poco de lo que es la percepción sobre lo que va a ser el plebiscito, cuáles son las posturas que se están alineando ya los talquinos, las cifras que se desprenden de este estudio, lo vamos a estar revisando al regreso y así como posibles escenarios post plebiscito. Esto y más al regreso, pero recordar como siempre que nuestro auspiciador de todos los miércoles, Stroh, nos acompaña durante todas las noches. Sándwiches, pizzas, tablas, postres, helados San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más puedes encontrar en Stroh. Ven a conocer nuestra amplia terraza y nuestra hermosa cafetería, como la ustedes lo estaban viendo en imágenes. Nos puede buscar en Instagram como @trow.restaurant o visitarnos en Arturo Prat 2526. Agradecemos a Trow y las empanadas que ya degustaron Ernesto y Enrique. ¿Cómo están? Impecable. También. Exquisita. Hacemos una pausa aquí en la última palabra y ya regresamos.